En los últimos días, la comunidad internacional se ha expresado con muestras de respaldo a la democracia en el Ecuador y al régimen constituido. Por ejemplo, los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba han emitido comunicados oficiales apoyando la institucionalidad en el Ecuador y la necesidad de impulsar el diálogo permanente. En el mismo sentido, se ha pronunciado la Secretaría de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. ¿Cuál es la trascendencia de este tipo de pronunciamientos públicos? Y a la vez, ¿cuál es el rol de los organismos democráticos regionales? Es el tema de nuestra primera entrevista de hoy. Silvia Salgado, ibarreña, especialista en administración educativa, ex concejal de Ibarra, ex asambleísta nacional, parlamentaria andina. Doctora, bienvenida a la televisión legislativa, qué gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias la oportunidad, también es un gusto siempre estar en este escenario informativo de la Asamblea Nacional. Bueno, ya lo planteaba Fabricio en la presentación de esta entrevista, la trascendencia de este espaldarazo internacional a nuestro país a propósito de la coyuntura que se vive. Bueno, esto tiene su explicación. Hace pocos días el presidente de la República, el economista Rafael Correa, llevó la voz de los estados latinoamericanos en una cumbre con la Unión Europea a efectos de ir analizando temas de fundamental trascendencia. Y uno de ellos precisamente fue en el marco, diría yo, de primera vez reunidos dos bloques, ¿ya? El bloque latinoamericano como CELAC y el bloque europeo, en donde se priorizó temas de discusión y de debate. Y los latinoamericanos fundamentalmente centraron su discusión, imprimieron en la agenda una prioridad, y es el análisis de los índices de pobreza en la región. Y nosotros trabajamos y ahí expusieron especialmente el Fondo Económico Latinoamericano, cifras que daban cuenta de la necesidad de un análisis serio de lo que implica, por ejemplo, el 1% de la población en el mundo, de la población rica en el mundo, poseedora de cerca del 50% de la riqueza en el planeta. Este dato económico de una instancia internacional fue analizado inclusive por el Foro Parlamentario Europeo y de todos los parlamentos latinoamericanos. El Eurolat. Así es. Y una de sus conclusiones y recomendaciones precisamente fue algunos mecanismos o herramientas que permitan a los estados vencer esta pobreza. A partir del reconocimiento, por ejemplo, de los esfuerzos que han hecho los países latinoamericanos por bajar los índices de pobreza. Sin embargo, se reconoció la necesidad de enfrentar la pobreza extrema fundamentalmente a partir, de medidas más estructurales. Se sigue determinando de redistribución de la riqueza. Se sigue en ese sentido, doctora Salgado, determinando que América Latina es la región más inequitativa del planeta y se la puede comparar con, por ejemplo, el caso de los europeos, tomando en cuenta estas reuniones, estos encuentros entre los europeos y los latinoamericanos? Es evidente, es evidente. Primero, el reconocimiento de ser la región más rica en recursos, ¿no? Pero a la vez, de ser la región más desigual, más inequitativa, porque hay que partir del análisis de que los gobiernos que estuvieron al frente, tuvo la mayoría de países, hicieron todo a través de políticas económicas, a través del modelo económico, inclusive neoliberal, los que empobrecieron a la mayoría de su población. Y hoy necesariamente se tenía que topar el tema a partir de recomendar, por ejemplo, el combatir todo lo que significa paraísos fiscales, en donde se escuda y se evade el pago de impuestos a través de los cuales los estados pueden redistribuir la riqueza, por ejemplo. Otro de los temas fundamentales que ahí se señalaba, la necesidad de transparentar las inversiones de las empresas y de los fondos. Y otro de los temas, de las recomendaciones que son consensuadas por los parlamentos, inclusive el Parlamento Europeo y los parlamentos latinoamericanos, independientemente inclusive de sus posiciones políticas e ideológicas, fue la necesidad de emprender en una política fiscal progresiva que permita la redistribución de la riqueza. Yo creo que esas son las razones para que gobiernos como el de Nicaragua, como el de Cuba, como el de Venezuela, acaba de pronunciarse el Parlamento del Mercosur, constaten realmente el camino correcto que
seguido el gobierno ecuatoriano al presentar unas propuestas de ley que cumplan ese objetivo, al margen inclusive de tener algunas observaciones muy puntuales a las mismas, y que en este momento, a través de esta convocatoria del diálogo nacional, podría ser la gran oportunidad para definir posiciones respecto a qué modelo económico permite alcanzar esa equidad, esa inclusión y esa igualdad, o qué modelo económico hay que combatir justamente en el marco de identificar que la pobreza no es únicamente la escasez de ingresos o de recursos, sino es la negación de derechos, es la mala distribución o la inequitativa distribución de la riqueza. Precisamente hacia allá iba mi pregunta, doctora. Partiendo de esta información que usted nos ha compartido y de esta necesidad que existe de alcanzar la equidad, la justicia social, ¿cómo es que en nuestro país, a propósito de la presentación de este proyecto de ley sobre el impuesto a la renta sobre herencias, legados y donaciones, presentado por el presidente de la República, cómo es que el mensaje no cala, no llega a calar en la sociedad, siendo que existe esta necesidad imperante de combatirlo? Bueno, usted me obliga a decir a lo mejor un punto de vista muy particular que tengo como mujer, como ciudadana y como política. Yo no creo que el debate debió reducirse únicamente a un debate técnico. El debate es político y debe ser ideológico. Y yo creo que esta es la oportunidad, en este llamamiento al diálogo, tendremos la oportunidad de inclusive de ir identificando posiciones. ¿Qué implicaba aquello? No es posible que lo que pasa a nivel mundial, como referencia a los datos iniciales, no es posible que en nuestro país ese 2% que tiene acumulada la riqueza de este país utilice realmente a la mayoría del pueblo ecuatoriano, a los que no son poseedores de grandes fortunas, para defender sus intereses. Por eso es que hoy por hoy necesitamos realmente ir a un espacio de diálogo y de debate con ese pueblo, con la mayoría de ese pueblo ecuatoriano, a efectos de plantearnos una estrategia colectiva, conjunta, respecto de cómo construir ese modelo económico que vaya a ir venciendo, diría yo, estas brechas de inequidad. Entonces necesitamos no solamente un diálogo o un debate técnico, de la fórmula, de las cifras, de las estadísticas. Necesitamos realmente poner en el debate qué sociedad queremos y cuáles son los actores sociales que construyen esa sociedad más equitativa. Y ahí están precisamente los campesinos que demandan aún, ¿no es cierto?, y que estaba igual por definirse y por tomarse decisiones tanto a nivel legislativo como a nivel del Ejecutivo respecto de la redistribución de la tierra. Doctora Silvia Salgado, ¿no? me queda un minuto Hay muchos temas, o sea, que tienen que ver con la redistribución de la riqueza, no solo el tema de herencias. Claro, y ya habrá la oportunidad de seguir debatiendo sobre estos temas porque recién se abre el debate. Me queda un minuto para una última reflexión. Yo planteaba en la presentación las preocupaciones de algunos gobiernos que le han dado el espaldarazo al gobierno ecuatoriano. ¿Usted coincide desde su mirada como parte del Parlamento andino que efectivamente debemos estar alertas por posibles intentos conspiradores que es preciso identificar y enfrentar? En un minuto, por favor. Es evidente. Nosotros hace mucho tiempo en los foros internacionales se analizaba la situación de la vigencia democrática en la región, ¿no? Y también los riesgos que tenían esos procesos democráticos y progresistas en la región. Esto de la restauración conservadora que se posicionó acá como una alerta, hoy es evidente que está ya plasmándose y evidenciándose en acciones concretas. Por lo tanto, aquí no se trata únicamente del Ecuador, se trata de Venezuela, se trata de Argentina con los fondos buitre, se trata de Bolivia, se trata, ¿no es cierto?, de todos los países latinoamericanos que han emprendido una ruta y un rumbo diferente, que es precisamente el de ser países soberanos, de buscar, o sea, la profundización democrática, de ser países, o sea, que enfrenten internamente lo que ha significado esta política neoliberal de exclusión y de empobrecimiento frente a un modelo del buen vivir, frente a un modelo alternativo de redistribución de esa riqueza. Por lo tanto, la solidaridad internacional en este momento
tiene su justificativo y fundamentalmente tiene sus argumentos. Aquí no luchamos individualmente. La región está empeñada en construir una zona de paz que no significa simplemente ausencia de guerra, sino significa profundización de la democracia, redistribución de la riqueza, y en eso estamos y por eso apoyamos este llamamiento al diálogo, que no necesariamente va a tener oídos para los sectores empresariales, porque ellos serán los afectados, ellos serán los que se resisten a esa redistribución de la riqueza, pero sí nosotros valoramos el diálogo con la sociedad, con los pequeños productores, con los trabajadores, con el campesinado, con el sector indígena, con las mujeres, con los jóvenes. Porque los jóvenes han cuestionado el modelo de redistribución, han cuestionado el desempleo, por ejemplo, y entonces ahí estarán las alternativas. Yo creo que es una tarea no solamente en el país, sino en la región. El debate está dado. ¿Qué sociedad queremos y qué modelo queremos? ¿Defendemos un modelo acumulativo o defendemos un modelo a través de políticas de Estado de redistribución de la riqueza? Muy claro el mensaje de Silvia Salgado. Gracias por su tiempo y por la gentileza. Gracias. Silvia Salgado, representante de nuestro país al Parlamento andino, con una mirada respecto del momento político que vive el país.